Hola, mi nombre es Claudia Mosqueda Alemán y el día de hoy les explicaré el funcionamiento de uno de los órganos más importantes del ser humano, el cerebro. El cerebro está integrado por más de 1.000 millones de neuronas. La neurona está integrada por un cuerpo celular del cual salen diferentes ramificaciones llamadas dendritas. Las dendritas trabajan en conjunto y nos dan la capacidad de razonar, de expresar nuestras emociones y de comprender el mundo que nos rodea. El sistema nervioso es uno de los más importantes, pues está comunicado con el resto de nuestros sistemas. El cerebro es un sistema complejo de vías nerviosas que conecta al cerebro con el resto de nuestro cuerpo, por lo que la comunicación con él puede ocurrir en cuestión de segundos. De este lado tenemos una maqueta y vamos a desprender el cerebro. El cerebro de un adulto puede ser muy complejo. Llega a pesar 1.500 gramos, lo que equivale al 2% del peso corporal. Pero consume igual cantidad de energía que todo el músculo esquelético en reposo. El proceso de evolución y humanización del cerebro del Homo sapiens sapiens lo convirtió en un órgano único y diferente, alcanzando el mayor tamaño relativo entre todas las especies, pero además le permitió una reorganización estructurada de tejidos y circuitos en segmentos y regiones específicas. Aquí tenemos a un humano capaz de resolver problemas, que tiene habilidades, aptitudes, que se puede expresar, es decir, capaz de tener una inteligencia emocional. A continuación explicaré la estructura del cerebro de forma sencilla, así como cada una de las funciones que podemos realizar gracias a ellas. Si nosotros nos vamos más allá de la corteza cerebral, nos encontramos con los lóbulos. Los lóbulos del cerebro son unas zonas anatómicas que componen a cada hemisferio cerebral y que se encargan de controlar y coordinar a la mayoría de las funciones motoras, sensitivas y cognitivas del ser humano. Se localizan en la cavidad craneal y cada lóbulo ocupa un espacio específico de la cabeza, por lo que según la anatomía se conocen con diferentes nombres. Vamos a comenzar a mencionar el de color amarillo, el cual se llama lóbulo frontal. El lóbulo frontal ayuda a controlar el pensamiento, la planificación, la organización, la solución de problemas, la memoria a corto plazo y el movimiento. Lóbulo parietal, color verde. Sirve para interpretar la información sensorial, es decir, lo que sentimos. Estos también procesan el sabor, la textura y la temperatura. Continuamos con los lóbulos temporales. Ayudan a procesar la información de los 5 sentidos. Además, cumplen una función en el almacenamiento de la memoria. Y aquí tenemos una imagen en la cual se muestran nuestros 5 sentidos y gracias a ellos podemos percibir lo que nos rodea. El tacto, el oído, la vista, el gusto y el olfato. Continuamos con el lóbulo occipital, que es de color morado. Procesa imágenes que captan los ojos y las relacionan con imágenes guardadas en la memoria. Seguimos con el cerebelo. El cerebelo se encuentra debajo y detrás del cerebro. Combina la información sensorial de los ojos, los oídos, los músculos que permiten coordinar el movimiento y el tronco encefálico. Une al cerebro con la médula espinal, controla muchas funciones esenciales para la vida como frecuencia cardíaca, presión arterial y la respiración. Si seguimos analizando nuestro cerebro y cada una de sus partes, también podemos encontrarnos con 2 conceptos fundamentales: los hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. De este lado tenemos al hemisferio izquierdo.
El hemisferio izquierdo le permite al ser humano la capacidad de análisis, de interpretar, de la capacidad matemática, lógica, el razonamiento, todo aquello que el hombre puede adquirir y procesar y llevarlo a la práctica de forma significativa. Pero también tenemos de este lado al hemisferio derecho. El hemisferio derecho es conocido como el de las artes, ya que le permite al ser humano expresarse, expresar su realidad, sus emociones, ¿a través de qué? De la pintura, de la música, de la creatividad. Cada uno de los hemisferios son tan importantes que el hombre puede adquirir de ellos la mejor de sus capacidades, ya sea la lógica o bien la creativa. A continuación presentamos una maqueta del cerebro interior. Las estructuras profundas del cerebro también son importantes, ya que controlan las emociones y los recuerdos. Tenemos 3 estructuras básicas señaladas con diferentes colores. Vamos a empezar con la de color verde, que es el tálamo. El tálamo actúa como portero de los mensajes que pasan entre la médula espinal y el cerebro. El hipotálamo, señalado con color rosa, controla las emociones. También regula la temperatura corporal y controla funciones como comer o dormir. Y finalmente, el hipocampo, de color amarillo, envía recuerdos para que se guarden en áreas del cerebro. La siguiente maqueta representa el sistema nervioso periférico, que como nos damos cuenta, está conformado por todos los nervios del cuerpo que se encuentran fuera del cerebro y la médula espinal. Transmite información entre el cerebro y las extremidades, como los brazos, las manos o las piernas. Vamos a poner un ejemplo. Si tocas la estufa caliente, las señales del dolor van a viajar desde el dedo hasta el cerebro en fracción de segundos. El cerebro va a indicar a los músculos del brazo y de la mano que se retiren rápidamente de la estufa caliente. Si seguimos analizando los movimientos de nuestro cuerpo, podemos encontrarnos también con 2, los voluntarios, que se realizan de forma consciente, y los involuntarios, mejor conocidos como reflejos, que también son realizados de manera inconsciente. Los movimientos voluntarios yo los puedo hacer en este momento. Por ejemplo, si yo pido levantar un brazo, si yo pido mover la cabeza de un lado a otro, si pido levantarme, si pido sentarme. En cambio, los movimientos involuntarios, el sistema nervioso los manda de forma inconsciente. Por ejemplo, el latido del corazón, el parpadear, el estornudar, el respirar. Y llegamos a una parte muy importante de nuestro cerebro, el cerebro neocórtex. En el neocórtex siempre se puede reconocer la citoarquitectura de la corteza cerebral, como la que podemos ver a continuación. La neocorteza está implicada en las funciones cerebrales superiores, como generación de órdenes motoras, el habla, el pensamiento consciente, entre otras. Voy a colocar a Goldman como parte importante de esta maqueta, ya que, pues él ha sido el autor de la inteligencia emocional. El cerebro neocórtex con este mapa conceptual tiene mucha relación, puesto que Goldman afirmaba que el cerebro primitivo era más emocional, pero conforme fueron pasando los años se convirtió en un cerebro pensante, y es precisamente lo que hace el neocórtex. Es una mente intelectual y es una mente que piensa. Habla él acerca de un coeficiente intelectual más desarrollado. Utiliza un método simple para registrar con especial intensidad los recuerdos emocionales y los mismos sistemas de alerta neuroquímicos que preparan al cuerpo para reaccionar ante cualquier amenaza. Y en este mapa conceptual se puede ver perfectamente la relación que tiene la emoción, los diferentes tipos de emociones que nosotros tenemos, como empatía, miedo, amor, disgusto, entre otras, y la relación que tiene con el coeficiente intelectual. Ambos, si operan en armonía, nos van a ayudar a tomar mejores decisiones y tener comportamientos asertivos. Esto es lo que dice Goldman y que tiene una estrecha relación con el cerebro neocórtex.
Hemos llegado a la parte final del video. Esperemos que todas las maquetas presentadas hayan sido claras y de tu agrado. Por último, vamos a dar una conclusión a este video. El sistema nervioso es uno de los más importantes para el ser humano. Sin duda alguna debemos de cuidarlo. Debemos de tener precaución con todas las acciones que nosotros podemos hacer para no poder dañarlo. Nuestro sistema nervioso es único. Evitemos golpes, evitemos fracturas, evitemos dañarlo. Pero sobre todo, comprendamos que nuestro cerebro es una máquina de pensamientos. Es una máquina de pensamientos que se relacionan con las emociones. Gracias a él podemos desarrollar las capacidades de habla, de razonamiento, de expresión de sentimientos, de expresión de emociones. Sin duda las emociones con el cerebro están ligadas. Y definitivamente, si nosotros estamos bien de la mente, también vamos a estar bien de nuestro corazón.